Entonces hoy día vamos a hablar exclusivamente de disoluciones. ¿Y a qué era igual una disolución? ¿Cuál era la otra forma en que nosotros podíamos llamar a una disolución? No tienen necesariamente, bueno, sí, tiene en parte que ver con el estado. En general van a ser líquidas, pero también hay sólidas, como por ejemplo el acero. El acero es una mezcla homogénea sólida, son casos, porque el acero es una mezcla de distintos metales, es sólida. Pero nosotros vamos a trabajar principalmente con líquidas porque también son más fáciles de realizar. O sea, nosotros no vamos a poder realizar mezclas homogéneas de carácter sólido porque para hacerlo necesitamos trabajar las sustancias a temperaturas muy altas, para primero pasarlas al estado líquido para poder mezclarlas bien y después solidificarlas. Y eso nosotros no lo podemos. Solo la mezcla homogénea es igual a una disolución. La mezcla heterogénea no. Y que la mezcla homogénea eran aquellas donde nosotros, al unir dos o más sustancias puras, porque esa es la condición de una mezcla, la unión de dos o más sustancias puras, donde no puedo distinguir las partes, no puedo distinguir los distintos elementos que añadí en esta mezcla. Entonces, cuando eso ocurre visualmente, es que yo puedo categorizar esa mezcla de carácter homogéneo, por tanto pasa a ser una disolución. Entonces, de ahora en adelante nos vamos a referir casi exclusivamente a este tipo de mezclas como disoluciones. También se me puede salir de repente porque es común también, y en los libros lo van a encontrar. Aparecen a veces como disoluciones o también a veces aparecen como soluciones. Es lo mismo. Pero el término más correcto es con el prefijo di, disoluciones. Ahora, como vimos también anteriormente, cuando hicimos la clasificación de las mezclas, la disolución, ¿cierto? Es una mezcla homogénea, es lo mismo. Y siempre va a estar formada, puede estar formada por la unión de dos o más sustancias puras, ¿cierto? Y las sustancias puras que formen esta mezcla o esta disolución pueden ser de tipo elemento, y recordar que cuando estamos hablando de una sustancia pura tipo elemento, es porque están formadas por átomos del mismo tipo. Son sustancias puras tipo elemento. El oxígeno sin subíndice, un solo átomo de oxígeno, el oxígeno molecular con subíndice 2, son dos átomos, pero son del mismo elemento, del mismo tipo, por tanto se categoriza o se clasifica como sustancia pura tipo elemento, o el ozono. El ozono, que es el oxígeno con su índice 3, son tres átomos de oxígeno unidos entre sí, pero siguen siendo solo oxígeno. Así que en todos esos casos tenemos que categorizarlo o clasificarlo como elemento. Y el otro tipo de sustancia pura es el tipo compuesto, que es cuando está formada por átomos de dos o más elementos diferentes. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos clasificar como sustancia pura tipo compuesto? El dióxido de carbono, CO subíndice 2, el monóxido de carbono, C y O, el hidróxido, que es el OH, o el agua, H2O. Todos ellos son sustancias puras tipo compuesto porque están formadas por átomos de distinto tipo. Entonces, la disolución es la unión de dos o más sustancias puras. Pero nosotros siempre vamos a trabajar en disoluciones de carácter principalmente binario. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a estar mezclando dos sustancias puras solamente, porque así también es más fácil visualizar el efecto que se está produciendo en esa disolución en particular. Cuando agregamos tres o más variables, más sustancia, es más difícil poder visualizar o identificar cuál es la sustancia que está generando la variación que yo quiero observar. Entonces siempre vamos a trabajar con disoluciones de tipo binaria, dos sustancias. Y esas dos sustancias, a una le vamos a dar el carácter de soluto, y a quién le vamos a dar el carácter de soluto. No tiene que ver con el estado en que esté la sustancia en particular, sino que tiene que ver con su nivel de participación. Aquel que ingresa en menor proporción, o sea, que está en menor cantidad en la mezcla, le vamos a dar siempre el carácter de soluto. Independiente en qué estado esté, puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso, pero si es el que está en menor cantidad, es soluto. Y por otro lado vamos a tener el componente que participa en mayor cantidad, en mayor proporción. Y a esa sustancia le vamos a dar el carácter de disolvente. Y recordemos también que en función del estado que está el componente mayoritario, o sea, el estado en que está el disolvente, es que define el estado en que va a estar nuestra disolución.
Entonces, si el disolvente es sólido, la disolución está en un estado sólido. Si el disolvente es líquido, la disolución está en un estado líquido. Y si el disolvente está en estado gaseoso, la disolución está en estado gaseoso. Siempre el disolvente define el estado final de la mezcla homogénea. Y lo último que iba a decir con respecto al disolvente, que ocurre lo mismo que en el caso de disolución. En los libros, en la literatura, podemos encontrar escrito esta palabra sin el prefijo di. Podemos encontrarlo como solvente, pero es lo mismo. Pero la forma más correcta de referirse al componente mayoritario es con el prefijo di, disolvente. Ahora, nosotros vimos anteriormente y ustedes clasificaron mezclas de carácter heterogéneo, como aparecía en el video, y de carácter homogéneo. Pero hay distintos factores que van a incidir, que van a afectar cómo se va a producir una mezcla y cuáles van a ser los resultados finales de esa mezcla. Uno de los primeros factores y de los más importantes y con el que nosotros vamos a trabajar con mayor dedicación es la concentración. La concentración va a ser el principal factor que nosotros vamos a estudiar que tiene efectos sobre las disoluciones. Y esto ahora lo vamos a ver solamente de manera teórica, pero ya más adelante vamos a ver cómo cuantificar, cómo determinar numéricamente la concentración de la sustancia. ¿Y qué es la concentración? Porque la concentración va a determinar cómo se va a producir una disolución. Por tanto, cómo se va a disolver un soluto en un disolvente determinado. La concentración, voy a volver atrás, es una relación numérica, o sea, es una relación matemática, que se establece principalmente, entre la cantidad de soluto que hay en la mezcla y el total, que es la disolución. Entonces nosotros vamos a ver varias unidades de concentración, específicamente vamos a ver 7 unidades de concentración, 7 fórmulas distintas para calcular la concentración de una mezcla, y de esas 7 formas que vamos a ver de cómo cuantificar la concentración de una mezcla, 6 de ellas lo que hacen es establecer un valor, una relación numérica entre la cantidad de soluto y el total de la mezcla, que es la disolución. Solamente hay una fórmula de concentración que vamos a ver que es distinta, que establece la relación entre el soluto, que es el componente minoritario, y el componente mayoritario, que es el disolvente. Hay solo una fórmula que escapa a esta regla, que establece la relación entre soluto y disolvente. Las otras 6 fórmulas que vamos a revisar son siempre establecen la relación entre el soluto, el componente minoritario, y el total, que es la disolución. Entonces, es una relación numérica la concentración. Y se simboliza de una manera muy específica, entre corchetes. Por eso aquí yo puse disolución. Vamos a aprender cómo determinar la concentración de las distintas mezclas homogéneas que trabajemos. O sea, de las distintas disoluciones. Y esto se pone entre corchetes. Entonces, si ustedes ven escrito eso, por ejemplo, el OH, que es una molécula química, entre corchetes, lo que le están diciendo ahí es que están hablando de la concentración de OH. Así se representa, esa es la simbología como se escribe la concentración. Y en función de la cantidad de soluto que haya en nuestra mezcla, se va a establecer la solubilidad. ¿Y qué es la solubilidad? Cada disolvente, cada componente mayoritario de la mezcla, que son los disolventes, tienen una capacidad máxima para poder disolver, para poder disgregar un soluto. O sea, por ejemplo, ustedes pueden tener un vaso largo de estas cañas de agua. Y si yo a esa caña de agua, ese vaso largo, que está lleno de agua, le agrego una cucharada de té, de ese tamaño, de azúcar, y agito, revuelvo con la cuchara, ¿esa cantidad de azúcar se va a disolver en esa cantidad de agua? Probablemente sí.
¿cierto? Porque igual es una cantidad acotada, porque la cantidad de agua que hay en una caña es más o menos similar a la que habría en un tazón de agua. Si ustedes se preparan té, le añaden una cucharada y agitan, esa cantidad de azúcar se disuelve. ¿Por qué se disuelve? Porque el agua tiene una capacidad para poder disolver el azúcar, para disgregar y finalmente poder formar una mezcla homogénea, que después el azúcar desaparezca visualmente porque se disolvió completamente en el agua. Pero si yo le añado 10 cucharadas de esa misma tamaño de azúcar a esa misma cantidad de agua, 10 cucharadas de azúcar, ¿se van a disolver en esa cantidad de agua? Probablemente no, ¿cierto? ¿Y qué va a ocurrir? Va a formarse en la parte inferior, el exceso de azúcar se va a acumular, se va a formar como un concho de azúcar en el fondo del vaso. ¿Por qué razón ocurre eso? Porque el agua puede disolver el azúcar, pero tiene una capacidad. Entonces puede disolver una cucharada de azúcar, puede disolver 2 cucharadas de azúcar, pero quizás de 5 para arriba ya no va a poder disolver, porque ya está por sobre su capacidad para poder disolver, ya alcanzó un límite. Entonces, esa capacidad para disolver que tiene un disolvente, el soluto, se le llama la solubilidad. Tiene un límite. Entonces yo no le puedo añadir soluto infinitamente a un disolvente, porque va a tener un límite para poder disolver ese soluto. Y a esa capacidad, a ese límite se le llama la solubilidad. Y en función de esa capacidad, nosotros podemos clasificar una disolución de 3 formas. En función de cómo vaya aumentando la cantidad de soluto en la mezcla. Entonces, cuando la cantidad de soluto es pequeña, como está acá en el primer caso, como el ejemplo que yo les di, añadimos una cucharada de azúcar. Esa cucharada de azúcar la puede disolver el agua porque está dentro de su capacidad de disolución. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a distinguir visualmente que todavía el agua no ha alcanzado su límite? Porque vamos a distinguir un líquido que todavía es transparente, tiene cierto nivel de transparencia, y además no se está depositando sólido en el fondo. Entonces, esas dos características nos van a indicar que todavía el agua no ha llegado a su límite para poder disolver azúcar. Y cuando eso ocurre, cuando todavía tiene capacidad para seguir agregando soluto, decimos que la mezcla está, o la disolución está de forma insaturada. Todavía yo podría seguir agregando soluto en esa mezcla, porque todavía no ha alcanzado su capacidad máxima, no ha llegado a su límite para poder disolver un soluto determinado. Entonces, un vaso con agua con una cucharada de azúcar sería una mezcla de tipo insaturada. Todavía yo podría seguir agregando azúcar, porque no ha llegado al límite. Pero si ahora yo le agrego 2 cucharadas de azúcar, si yo agito, revuelvo, ¿cierto? Voy a lograr disolver las 2 cucharadas de azúcar, pero se va a tornar un líquido más espeso, más opaco, y uno lo va a poder ver porque se tiende a tornar como medio amarillenta el azúcar con agua, o sea, el agua con azúcar. Va a perder transparencia el líquido. Y eso nos va a estar indicando que ese líquido, en este caso, que ese disolvente está llegando a su límite, ya está alcanzando la capacidad máxima que tiene para poder disolver un determinado soluto. Entonces vamos a observar un líquido con mucha menos transparencia, pero todavía no visualizamos una acumulación de sólido en el fondo. O sea, eso quiere decir que lo que yo añadí se disolvió, pero probablemente si yo añado una tercera cucharada de azúcar, eso ya no lo va a disolver. Entonces, cuando está ocurriendo eso, pierde transparencia, pero todavía no decanta, no tenemos la formación de esta acumulación de azúcar en el fondo, esa mezcla va a estar de forma saturada. Está en el límite de la capacidad de disolución que tiene el disolvente. Entonces, si yo le sigo agregando soluto, probablemente ese exceso de soluto ya no va a ser capaz de disolverlo, porque ya está en su límite. Entonces, a esas les llamamos saturadas. Están en su capacidad máxima.
Pero ¿qué pasa en el caso extremo que yo les dije que añadíamos 10 cucharadas de azúcar? O sea, ya me pasé por mucho por la capacidad máxima. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? O sea, vamos a observar un líquido bastante espeso, poco transparente, pero además vamos a observar que como ya está por sobre la capacidad que tiene ese disolvente para poder disolver el soluto, el exceso de soluto que no está pudiendo ser disuelto se va a ir al fondo del recipiente y se va a empezar a acumular en el fondo. Y nosotros vamos a poder observar ese exceso de soluto que se va ubicando en el fondo del recipiente. Cuando eso ocurre, estamos frente a una disolución de carácter sobresaturado. Esa disolución está sobresaturada, está por sobre el límite que tiene el disolvente para disolver soluto. Y ahí es cuando el soluto se acumula en el fondo. Y yo creo que a todas les ha pasado cuando de repente, no sé, preparan, por ejemplo, leche en polvo o café y lo quieren como bien cargado y le echan harto café. O de repente, por gusto o por distracción, le añaden un exceso de azúcar a su líquido que estén bebiendo, té, café, leche, y cuando están terminando de beberlo, la parte final les sale súper dulce. Y se dan cuenta que en el fondo de la taza o del tazón hay un concho de azúcar o hay un concho de café, en el caso que le empieza a salir amargo. Es porque en ese caso añadimos más soluto de lo que puede disolver la cantidad de agua que tenía nuestra taza. Entonces, para poder disolver completamente esas cantidades, tendríamos que haber ocupado un mayor volumen de agua. Entonces, ahí tenemos tres clasificaciones, tres formas en que podemos clasificar una disolución en función de la concentración. ¿Cuánto soluto hay en relación al total de la mezcla? Insaturada, si está por debajo de la capacidad de disolución. Saturada, si está en el límite de la capacidad de disolución. Y sobresaturada, si está por sobre la capacidad de disolución. Esto en función de qué manera va aumentando la cantidad de soluto. Ahora, la concentración es el factor más relevante que nosotros vamos a estudiar en detalle, pero igual hay otros factores que van a incidir en la solubilidad y finalmente en cómo sea el resultado final de una mezcla homogénea o de una disolución en particular que nosotros queramos realizar. Entonces, hay otros factores que pueden afectar la solubilidad, no solamente la cantidad de soluto, sino factores que se dividen en dos tipos. Tenemos los internos. Los internos dependen directamente de la interacción que tengan el soluto y su disolvente. Y esta interacción va a estar dada principalmente por la naturaleza que tengan estas sustancias. ¿Cuáles son las características propias de la sustancia química que van a incidir en cómo interactúen el soluto y el disolvente en una mezcla particular? Entonces, cuando son de la naturaleza, que tienen que ver con la química de la sustancia, son factores de tipo interno, que nosotros no podemos manipular, porque yo no puedo cambiar la estructura química de una molécula en particular. Pero también hay otros factores que pueden afectar la solubilidad, qué tanto se disuelve el soluto en el disolvente, que son de tipo externos y que nosotros sí podemos manipular y observar cambios en función de ellos. ¿Y cuáles son los de tipo externo que vamos a revisar? La temperatura, principalmente, y la presión, que van a incidir en cómo se produzca una mezcla homogénea y cuál sea el resultado de esta. Vamos a partir viendo los factores de tipo interno. Que como les dije, tienen que ver con la naturaleza de la sustancia, la estructura química, qué átomos forman parte de la sustancia, cuáles son sus características, van a determinar cómo finalmente estos interactúen con otras sustancias al formar una mezcla. Y dentro de esto, uno de los más importantes que tiene que ver con la solubilidad es el tipo de sustancia, en cuanto a si la sustancia es de carácter polar o si es de carácter apolar. Ahora, el carácter polar o apolar de la sustancia tiene que ver con
los elementos que forman parte de la sustancia que estamos ocupando, pero también los enlaces químicos que se establecen dentro de ella, como se muestra acá. Entonces vamos a explicar la naturaleza de la sustancia a partir de un ejemplo específico que es el agua. ¿Y por qué vamos a hablar específicamente del agua? Porque el agua es una molécula polar. Y el agua, ¿por qué específicamente? Porque el agua es el disolvente que vamos a usar en mayor cantidad. Va a estar en la mayor cantidad de nuestros ejemplos. Y porque el agua también se le conoce o se le da el nombre de disolvente universal. Tenemos varias razones ahí de por qué es importante estudiar la naturaleza de la sustancia a través del agua. Porque muchas de las mezclas ocurren usando el agua como disolvente. ¿Como cuáles? Todas las que ocurren en nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano, ¿cierto? El cuerpo humano es mayoritariamente agua. Más del 66, cercano al 70% de nuestro cuerpo es agua. Todas las reacciones químicas que sustentan nuestra vida ocurren en una disolución donde el disolvente es agua. La sangre es uno de los componentes más importantes de nuestro organismo porque es el que transporta a través de todo nuestro cuerpo y recoge desechos. ¿Y cuál es el componente principal de esta mezcla que es la sangre? El agua. O sea, por eso es importante estudiar el agua. ¿Y qué ocurre con el agua? Como les dije, el agua es de naturaleza polar. El agua es H2O. Está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. El oxígeno es el átomo que va en el centro y se une a los hidrógenos. Esto que vamos a repasar, lo voy a repasar solamente para entender por qué el agua es una molécula polar. No lo vamos a hacer con todas las sustancias, pero estos son contenidos que vimos en octavo básico. Entonces, por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno tiene un Z igual a 8. Por tanto, tiene 8 electrones, que se distribuyen de la siguiente manera. En la primera capa, o primera órbita, tiene 2 electrones, y en la segunda órbita tiene 6. Entonces, estos electrones que están en su última órbita son lo que se llaman sus electrones de valencia, que son aquellos con los que va a formar enlaces químicos con otras sustancias. Y estos electrones de valencia nosotros los representábamos con puntitos alrededor del símbolo químico. Voy a representar aquí con puntitos los del oxígeno. Voy a empezar por aquí. Ahí. Y así queda la estructura de Lewis del oxígeno. Los enlaces se van a formar siempre donde estén los electrones solos, por estas caras. ¿Y con quién se va a lanzar? Con los hidrógenos que forman parte de la molécula. El hidrógeno tiene un Z igual a 1, por tanto tiene un electrón. Entonces tiene solamente una órbita donde está su único electrón. Entonces este electrón que está en su última órbita es su electrón de valencia, con el cual va a interactuar, va a formar enlaces con otro átomo, que en este caso van a ser los de oxígeno. Entonces, como dije anteriormente, por los electrones que están solos se van a formar los enlaces. Frente a eso voy a escribir el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno tiene valencia igual a 1. Ahí hay un hidrógeno, aquí hay otro hidrógeno. Entonces, aquí es donde se van a formar los enlaces. Y en este caso, como decía en la diapositiva, esto es un enlace covalente. ¿Qué quiere decir? Que los elementos que están formando este enlace se van a prestar estos electrones que están aquí. El oxígeno le presta ese electrón al hidrógeno, el hidrógeno le presta ese electrón al oxígeno. Y mediante ese préstamo constante es que se mantienen unidos. Acá lo mismo. Este hidrógeno le presta ese electrón al oxígeno y el oxígeno le presta ese electrón al hidrógeno. Y por ese préstamo constante es que se mantienen unidos entre sí.
Pero este préstamo no es igualitario. Hay un elemento que ocupa más tiempo estos electrones en préstamo que el otro. Y, esa atracción mayor que va a ejercer un elemento sobre los electrones está dado por un factor que se llama la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos para atraer los electrones en un enlace. Entonces, el que tenga la mayor electronegatividad es el que va a atraer con mayor fuerza estos electrones que se están compartiendo, que se están prestando mutuamente. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5. El hidrógeno de 2,1. Entonces, según esos datos, ¿quién atrae con mayor fuerza los electrones en este enlace? ¿El oxígeno o los hidrógenos? El oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los electrones van a estar siendo atraídos con mayor fuerza hacia el oxígeno. Lo represento con una flecha. Entonces, los electrones se atraen con mayor fuerza hacia un átomo dentro de la molécula. ¿Y eso qué va a generar? Como el oxígeno está atrayendo con mayor fuerza a los electrones, la parte del oxígeno de la molécula se va a cargar negativa y la parte que atrae con menor fuerza, que son los hidrógenos, se carga positiva. Entonces vamos a tener una parte de la molécula, que es el oxígeno, que es de carácter negativo, y otra parte de la molécula, que son los hidrógenos, que son de tipo positivo. Tengo un lado positivo y un lado negativo. Por esa razón, la molécula de agua es polar. Porque tiene polos, tiene un lado positivo y un lado negativo. Eso significa que sea polar. Y como es polar, como tiene este polo negativo y este polo positivo, voy a hacer el ejemplo con la sal. La sal es NaCl. Pero esta unión también forma una molécula polar. En este caso, el positivo es el sodio, el lado de la molécula, y el negativo es el cloro. Entonces, si yo agrego sal al agua, voy a dibujarla aquí, que también tiene una polaridad, ¿qué va a ocurrir con la sal? La parte negativa de la sal se va a ver atraída por la positiva y la parte positiva se va a ver atraída por la parte negativa. ¿Y qué va a pasar con la sal? Se separan. Y por eso la sal se disuelve en el agua. Pero puede disolverse porque el agua es polar y porque la sal también lo es. Entonces, el agua es el disolvente universal porque puede disolver muchas cosas, pero ¿puede disolverlas todas? No. Puede disolver solamente aquellos elementos que son de carácter polar. Siempre que yo le añada una sustancia de carácter polar al agua, el agua la va a poder disolver. Nosotros vimos este pequeño video que trabajamos la vez anterior, que no tiene sonido. ¿Qué sustancia es esa que no puede disolverse en el agua? El aceite. El aceite.
¿Y por qué no puede disolverse en el agua? Con respecto, esto lo pueden responder con lo que acabamos de ver. Dijimos que el agua es polar. Y como es un disolvente universal, ese sería el nombre, pero mucha gente evita referirse al agua como disolvente universal. ¿Por qué? Porque si yo lo digo así, es como que disuelve todo, pero no puede disolver todo. El agua, por su carácter polar, puede disolver sustancias polares. Y si no puede disolver el aceite, ¿cuál es la naturaleza del aceite entonces? Es apolar. Por eso no puede disolver el aceite, porque la naturaleza del aceite es de carácter apolar. No se carga la molécula. Entonces, como no tiene esta polaridad, el agua no puede disolverla. Entonces, el agua, como carácter polar, va a poder disolver sustancias polares. El aceite también es un disolvente muy usado, pero también como tiene carácter apolar, como disolvente, el aceite va a poder disolver dentro de ella aquellas sustancias que tengan su mismo carácter, de carácter apolar. Entonces, este es un claro ejemplo de solubilidad que se da en mezclas líquido-líquido. Nosotros cuando vimos el video, ¿cierto? Hicimos la mezcla del agua con el aceite y sabemos por naturaleza que no se pueden disolver. ¿Por qué razón? Porque el agua es polar y el aceite es apolar. Entonces, siempre que se junten estos dos líquidos de carácter polar y apolar, vamos a configurar una mezcla heterogénea. No se va a disolver uno en el otro. Y en este caso, como por esta naturaleza distinta no se pueden disolver, se habla de líquidos inmiscibles, que no pueden disolverse entre sí, porque son de distinta naturaleza en términos de polaridad. Entonces, la mezcla del agua con el aceite es un líquido inmiscible. No se pueden mezclar, siempre van a formar mezclas heterogéneas. Por el otro lado, si tenemos sustancias líquidas de la misma naturaleza, siempre vamos a configurar mezclas homogéneas. En el caso del video que nosotros revisamos, estaba el agua con el alcohol. El agua es polar, el alcohol también es un líquido polar, por eso al mezclarlos se configura una mezcla de tipo homogénea, porque ambos tienen la misma naturaleza. Y en ese caso hablamos de líquidos miscibles, que pueden disolverse entre sí. Ahora, ¿qué otros factores van a incidir en cómo se disuelva un determinado soluto en un disolvente? Hay muchos factores que dependen de la estructura química. Ya vimos, por ejemplo, la polaridad, que lo acabo de explicar. Entonces, para que un soluto se pueda disolver en un determinado disolvente, tienen que ser de la misma naturaleza. Polar-polar o apolar-apolar. Pero si son de distinta naturaleza, no se van a disolver. Otro factor que puede incidir, el punto de ebullición. ¿A qué temperatura esa sustancia en particular pasa de líquido a gaseoso o de gaseoso a líquido? La densidad. ¿Qué tan denso sea la sustancia? Y la densidad, recordemos que es una relación entre la masa, la cantidad de materia que yo tengo de una sustancia, y el espacio que ésta ocupa. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo puedo tener, a ver, ya, endulzante, pensemos en el endulzante. El endulzante, ¿cierto? Líquido, yo lo puedo añadir a un vaso con agua, a un té, ¿cierto? Y se va a disolver rápidamente porque es un líquido fluido. No es extremadamente denso, porque generalmente las cosas densas nosotros las tendemos a ver más espesas, se mueven con dificultad. Entonces yo le puedo añadir una cucharada de té de endulzante a mi té y se va a disolver porque es poco denso. Pero si yo con la misma cucharada de té saco miel, la misma cantidad de miel, ¿se va a disolver con la misma facilidad en el té? No. ¿Por qué? Porque la miel es más densa, es más espesa. Y por solamente esa condición que es propia por la estructura química de la miel, cuesta más disolverla. Probablemente lo voy a lograr, pero voy a tener que agitar, revolver más tiempo para lograr que se disuelva. Entonces la densidad también es un factor que incide.
en cómo se va a disolver un soluto en un disolvente determinado. El calor específico. El calor específico ustedes lo van a ver con detalle en tercero medio, pero es una propiedad que es única para cada sustancia. Cada elemento químico tiene un calor específico definido. ¿Y qué es el calor específico? Es la capacidad que tiene una sustancia para absorber calor. ¿Cuánto calor puede absorber? Manteniendo sus condiciones. O sea, sin cambiar su temperatura. Eso es el calor específico. Entonces, por ejemplo, el agua tiene un alto calor específico. El agua, yo le puedo añadir temperatura, le puedo añadir calor, pero tarda en absorberlo. Tarda en finalmente empezar a modificar su temperatura. Por eso cuando nosotros hervimos agua o calentamos agua, es un proceso que tarda un tiempo, porque tiene un alto calor específico. Tengo que agregarle mucho calor para que cambie sus condiciones. En cambio, el aceite, pasa lo mismo con el aceite, se calienta lento, se calienta rápido, se calienta mucho más rápido que el agua. ¿Por qué razón? Porque tiene un menor calor específico, tiene una menor capacidad para absorber calor. ¿Y qué significa eso? Que yo añadiéndole un poco de calor al aceite, inmediatamente esta aumenta su temperatura. Entonces, eso también va a afectar cómo una sustancia determinada reaccione un soluto con su disolvente. El punto de fusión. ¿A qué temperatura esa sustancia cambia del estado sólido al líquido o del líquido al sólido? Entre otros factores que podemos mencionar, porque hay muchos factores que podemos mencionar dentro de la química de la sustancia. Pero todas estas características están relacionadas con la naturaleza, cómo son químicamente las sustancias. Y esos factores nosotros no los podemos manipular, no podemos alterarlos para ver la reactividad. Entonces son parte de los componentes internos que inciden en la solubilidad de las sustancias. Pero así como tenemos componentes internos, también tenemos componentes externos que nosotros sí podemos manipular y a partir de su manipulación podemos visualizar cómo afectan, cómo cambian la forma en que el soluto se disuelve en la mezcla. ¿Y cuáles son esos factores? Temperatura y presión. Y nos vamos a dar cuenta que en general, ¿cierto? Cuando tenemos mezclas donde vamos a pensar disolvente y líquido, pero donde el soluto es un sólido, cuando el soluto es sólido, cuando nosotros aumentamos la temperatura, ¿qué ocurre? Se favorece, se disuelve con mayor rapidez el soluto en el disolvente. Y esa es la razón por la que cocinamos con calor. Esa es la razón por la que principalmente nos preparamos nuestros líquidos con agua caliente. O sea, yo creo que más de alguna de ustedes quizás en época cálida ha tratado de prepararse, voy a hacer un café frío o una leche fría, con la leche en polvo, y la añade, y a pesar de que revuelve, ¿qué pasa? Queda lleno de grumos. Entonces, la temperatura es un factor que favorece la disolución de los sólidos en una mezcla de carácter líquido. Entonces, al aumentar de temperatura vamos a darnos cuenta que los sólidos se disuelven más rápido y con mayor facilidad. Pero cuando el soluto es sólido, cuando el soluto es gas, ocurre completamente lo contrario. A mayor temperatura, la solubilidad de los gases disminuye, se disuelven menos. Entonces, es como lo contrario. Cuando el soluto es sólido, aumenta la temperatura, se favorece. Cuando el soluto es gaseoso, se perjudica, disminuye la solubilidad. Entonces, los gases se disuelven mejor en líquidos a temperaturas bajas. Y el otro factor es la presión, que afecta principalmente a los gases. A los gases. ¿Y qué ocurre en el caso de los gases? En este caso es directamente proporcional. ¿Qué significa eso? Que si nosotros aumentamos la presión, como muestra en la primera imagen, si yo aumento la presión sobre una mezcla donde el soluto es un gas, la solubilidad, la capacidad de disolverse de ese gas en esa mezcla aumenta. A mayor presión, mayor disolución del gas. En cambio, si yo disminuyo la presión, como muestra este dibujo, ¿cierto? Hay menos presión. Cuando hay menos presión, los gases tienden a expandirse, por tanto, se escapan de la mezcla.
Entonces, a menor presión, como le estoy dando más espacio, el gas se expande, se va de la mezcla, entonces disminuye la solubilidad, se disuelve menos. Entonces, esta es una de las razones por las que para producir las bebidas gaseosas, o que también les llaman aguas, bebidas carbonatadas, se les añade un gas, pero para asegurarse que ese gas se disuelva, se incorpore a la mezcla, hay que hacerlo con una gran presión. ¿Y qué pasa cuando nosotros disminuimos la presión? Cuando abrimos la botella. ¿Qué pasa con una bebida? Se le va el gas, ¿cierto? Suena el típico ps, que es indicativo inmediatamente. Yo, al abrir una botella de un agua, de una bebida, de un agua mineral con gas, también hay jugos con gas, inmediatamente uno escucha ese sonido, ¿cierto? ¿Y por qué ocurre? Porque le estoy disminuyendo, al abrir la botella, lo que yo estoy haciendo es disminuir la presión. Y apenas disminuyo la presión, ¿qué es lo que pasa con el gas en esa mezcla? Trata de escapar, se expande y se va de la mezcla. Y por eso se le va el gas. Y si ustedes no cierran bien la botella, si tienen una botella de estas grandes, familiares, se van a dar cuenta que a las horas o al otro día la bebida ya no tiene nada de gas. Es como un jugo con sabor, porque ese gas se escapa, disminuye la solubilidad.